¿Qué es el dibujo? Ya he esbozado en este canal de diferentes maneras qué es el dibujo, pero en esta ocasión me referiré de manera específica a ello. Les dejo los links de videos complementarios al final. En principio se puede decir que el dibujo es una técnica que se utiliza para representar imágenes usando diversos materiales, desde un pedazo de carbón hasta un lápiz electrónico. Podemos ver dibujos en las cuevas de Altamira y otras en diversas partes del mundo. Los niños antes de aprender a escribir ya pueden dibujar, hacer garabatos, por lo cual el dibujo viene a ser un prelenguaje, una forma de expresar ideas y sentimientos que por lo general antecede al lenguaje escrito. Quizás el hecho de que un niño pueda dibujar o trazar líneas antes de expresar ideas a través del lenguaje escrito esté relacionado con un aspecto fundamental del dibujo, es decir, con su capacidad de herramienta para comprender el mundo que nos rodea y en el que estamos insertados de manera inevitable y definitiva. Cuando un arquitecto traza las líneas de un plano, está en realidad haciendo una interpretación de la realidad, está plasmando en una hoja de papel las formas de un objeto tridimensional. Cuando un artista hace un retrato o representa un objeto usando el carboncillo o el lápiz, está plasmando en una hoja un aspecto de la realidad que puede ver y percibir. Es una interpretación de lo visto, de lo palpado, de aquello que al parecer existe y es lo que es en un momento dado. El dibujo es una parte esencial de la pintura y en muchos casos puede confundirse con ella, ya que la línea, que es un elemento fundamental del dibujo, es un elemento fundamental también de la pintura. Como hemos visto, la línea no es simplemente la unión entre un punto y otro a lo largo del tiempo, sino que puede ser un plano y en este sentido puede confundirse con el color. Se podría decir que algo que caracteriza al dibujo es el hecho de que se lo hace en blanco y negro, pero esta caracterización no sería correcta, ya que el dibujo, al poder ser la pintura o confundirse con esta, puede incluir el color. Una obra hecha con acuarela, lápices de colores o marcadores podría decirse que es un dibujo, pero podría decirse también que es una pintura. En realidad, la diferencia entre pintura y dibujo, más que ser algo que realmente existe, es una diferencia semántica. De la pintura se dice que es pintura porque para hacerla se utiliza un medio denominado pintura. Pero en realidad, con una brocha o un pincel trazamos líneas cuando pintamos, por lo cual el término pintura no sería exactamente el correcto. Convengamos entonces que pintura y dibujo son una y la misma cosa y que la diferencia radica no en el uso de la línea como elemento esencial, sino en el uso del color en contraposición con la línea. Si bien pintura y dibujo son instancias en las que la línea se manifiesta de forma esencial, hay una diferencia entre ambas que es importante notar. En el dibujo lo que prevalece es la línea, en cambio en la pintura lo que prevalece es el color. Pero respecto de este argumento, alguien me podría decir que hay pinturas que son hechas en blanco y negro y en las que prevalece la línea y no el color. A esto yo tendría que responder diciendo que nunca veremos en una pintura una separación completa entre línea y color. En una obra de Jackson Pollock podemos ver miles de líneas, ya que la técnica por él utilizada tendía a la construcción de formas a través del uso de la línea. Sin embargo, a pesar de que vemos líneas, vemos una pintura, ya que el color adquiere allí un carácter fundamental que, si bien no deja a un lado a la línea, sí la opaca de cierta manera. El color tiene la característica de poder crear formas llenas de líneas, pero que por compartir un mismo tono son vistas como una sola cosa, como color, como forma. Antes del surgimiento de la fotografía, el dibujo era una herramienta importante para el registro no solo de hechos históricos, sino de la propia naturaleza. Tenemos los dibujos de botánica que acompañaron a Humboldt, por ejemplo, y claro, esta fue una tendencia muy generalizada, en particular durante el periodo del romanticismo, cuando el interés por la naturaleza se profundizó y se hizo necesario el registro de la misma a través del dibujo y la pintura. Bueno, pero sabemos bien que desde mucho antes el dibujo ya era una herramienta importante para la descripción y comprensión de la realidad. En los escritos de la Edad Media, por ejemplo, el dibujo acompañaba a la letra. La caligrafía en este caso lo que hace es juntar dibujo y escrita en una sola forma expresiva. De hecho, la caligrafía es una forma de dibujar la letra que sobrepasa el mero trabajo de escribir un texto con la letra que cada uno de nosotros tiene y que surge de manera hasta cierto punto espontánea o natural cuando nos enseñan a escribir. El desarrollo de la perspectiva es un efecto del dibujo como forma expresiva. El conocimiento ampliado de la anatomía también lo es. ¿Pero qué es entonces el dibujo? Para definir el dibujo debemos separar dos elementos. Por un lado, el aspecto técnico y por otro, el resultado de lo que se logra aplicando la técnica. Desde el punto de vista de la técnica, el dibujo es la aplicación de la línea en un plano con el fin de representar un aspecto de la realidad tal como es en ese momento percibida por el autor. No confundir aquí realidad con realismo.
Cuando hablamos de realidad, a lo que nos referimos es a la manera como el individuo entiende, interpreta y muestra lo que ha visto a través de un esquema gráfico. Por otro lado, tenemos el resultado de la aplicación de la técnica, es decir, la obra como tal. Tomemos como ejemplo este autorretrato de Picasso del año 1972. A propósito, ¿no se parece este personaje un poco a Calamardo de la serie Bob Esponja? Esta obra tiene un aspecto cómico, es una especie de caricatura de Picasso, tanto así que nos recuerda a un personaje cómico actual. Pero bueno, este dibujo no nos muestra a Picasso como se lo ve en cambio en esta foto de acá. Si colocamos una imagen junto a la otra, veremos que hay rasgos de Picasso en el dibujo, pero no podremos decir que el dibujo ha representado de manera fiel lo que vemos en la foto. Obviamente, ninguna de las dos representaciones nos muestra a Picasso tal como él era, pero eso en realidad no importa, pues la foto tiende a hacernos creer que se acerca más a la verdad que el dibujo. Esto tiene que ver con la relación entre percepción, representación y realidad, algo que en otro momento tocaré en este canal. El dibujo es entonces la representación de la realidad y no el realismo de una representación. El dibujo es aquello que se muestra a través de la línea y el color en un plano de cualquier tipo, sin importar si es o no tridimensional. El dibujo es aquello que proyectamos hacia afuera y que lo representamos por medio de un esquema que concluye siendo una imagen que nos muestra un aspecto de una realidad posible. Como decía al inicio, el dibujo lo vemos ya en las cuevas y refugios rocosos de la Edad de Piedra, cuando se usaban piedras afiladas y carbón para crearlos. En el arte occidental el dibujo viene a tomar relevancia a finales del siglo XIV. Los primeros dibujantes exitosos fueron el alemán Hausbuch de finales del siglo XV y su contemporáneo Martin Schongauer, que vivió entre los años 1430 y 1491. Más tarde Durero sería uno de los mayores exponentes del Renacimiento alemán. Dominó todas las técnicas y ejerció una influencia duradera y generalizada en el arte posterior. Hasta el siglo XIV el dibujo casi no era valorado como una forma de arte en sí misma. Era visto como un simple diseño o boceto preliminar para una pintura o una escultura. El pintor italiano Cennini le dotó de cierto respeto al describirlo como la puerta de entrada a la pintura. Pero no fue sino hasta el Renacimiento italiano y la llegada de artistas como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, un siglo más tarde, que el dibujo se convirtió en una forma de arte independiente. Para dibujar se puede utilizar lápices, estiletes metálicos, carboncillo, tiza, pinceles tradicionales, plumas estilográficas, bolígrafos y lápices de fieltro. De hecho, incluso los cinceles y los diamantes se usan para dibujar. Y claro, no nos olvidemos que con los dedos también se puede trabajar un dibujo al igual que con una brocha. En la actualidad existen también los lápices electrónicos. El dibujo a carboncillo fue durante mucho tiempo y lo es aún hoy utilizado para bocetear una imagen antes de pintar o antes de trazar un plano. Esta fue una tradición que la siguieron la mayor parte de los antiguos maestros en la preparación de pinturas o murales. El boceto es de hecho un tipo particular de dibujo en el que el autor muestra aquello que llegará a ser algo, una obra terminada. Otras técnicas y materiales del dibujo son el carboncillo aceitado, por ejemplo, que fuera muy utilizado en el siglo XVI por Tintoretto. Esta técnica fue popular entre los artistas realistas holandeses del siglo XVII, ya que se la usaba para establecer acentos de negro intenso y mayores contrastes. La sanguina fue también un medio para el dibujo de mucha aceptación en el siglo XV, debido a las tonalidades que se podían lograr con él. Fue utilizada por Miguel Ángel, Rafael y Andrea del Sarto, entre muchos otros. Leonardo da Vinci usó este material y esta técnica en sus bocetos para La Última Cena, una de sus obras más conocidas. Otras técnicas y materiales los tenemos, por ejemplo, con el uso del pastel seco o el pastel al óleo, material con el que el dibujo puede adquirir características pictóricas. Los pasteles se originaron en el norte de Italia durante el siglo XVI y fueron empleados por Jacopo Bassano y Federico Barocci. Quizá uno de los medios para dibujar más conocidos sea el grafito. Este apareció a finales del siglo XVI y reemplazó a la punta de metal en la realización de bocetos y dibujos preliminares. En lo posterior de la punta de grafito surgió el lápiz como lo conocemos hoy. Esto tras el descubrimiento en 1790 de Nicolas Jacques Conté, quien desarrolló un proceso de fabricación similar al utilizado en la producción de tiza artificial. Y bueno, ¿qué es el dibujo? Espero que te hayan quedado preguntas, deja tus comentarios y nos vemos la próxima.